Hola, hoy les voy a hablar brevemente sobre formas en que las encuestas o la estadística puede utilizarse para mentir. Eh, Frecuentemente se dice que la estadística está llena de mentiras. Bueno, no, la estadística pues simplemente es un sistema matemático, pero hay gente que lo utiliza para hacer mentiras. Un lugar en donde lo vemos mucho es, por ejemplo, en las elecciones, cuando se ponen a hacer predicciones sobre quién va a ganar. Pero bueno, ahorita vamos a ver un poco esta parte que le llamamos el pensamiento crítico, que lo que quiere decir, bueno, es que no nos conformemos con las conclusiones que nos dicen en las noticias, por ejemplo, o algo acerca de lo que dice una estadística. Por ejemplo, bueno, inclusive en las redes sociales vemos eso, ¿no? Hace algunos meses, por razón de esto del COVID-19, una persona decía que con los termómetros que les tomaban la temperatura les estaban echando rayos que les destrozaban las neuronas, ¿no? Entonces, pues alguien dijo, pues, ya le han de haber echado muchos rayos, ¿no? Pero ya no, no razona lo que está diciendo. Bueno, pero su argumento del señor aquel nada más era tan simple como decir, pues es que hay estudios, ¿no? Entonces, no hay que creerse así a ciegas nada más cuando nos dicen, es que hay estudios que muestran esto, hay estudios que muestran lo otro, hay que ser críticos con eso. No es porque la estadística esté mal, es porque se utiliza la estadística para hacer análisis engañosos, para llegar a conclusiones engañosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a veces inclusive no es intencionalmente. Lo primero es que cuando hacemos el muestreo, pues vimos la clase pasada que debe de ser un muestreo aleatorio, ¿no? Debe ser al azar, pero frecuentemente no se hace así, sino que pasa frecuentemente toma, se toman individuos que no representan a todos. Por ejemplo, así muy simple, si yo quiero ver qué opina la gente sobre el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de la nación como presidente. Y yo voy a entrevistar, bueno, ahorita ya no, pero si hubiera ido cuando estaba los del Frena en el Zócalo, voy a entrevistarlos a ellos. Obviamente que allí la conclusión va a ser muy diferente a la que piensa todo el mundo, porque ahí específicamente estaría entrevistando única y exclusivamente a la gente que está en su contra, a la gente que está protestando. Entonces, eso se le dice que es una muestra sesgada. Entonces, cuando hay sesgo, quiere decir que no hay representatividad. Entonces, si hago eso, pues estoy haciendo una muestra sesgada y entonces las conclusiones van a estar sesgadas, obviamente. Entonces, aunque yo diga es que hice mi análisis estadístico y saqué las gráficas, los histogramas y no sé qué, todo eso, si la muestra está mal, todo lo que obtenga está mal. Bueno,
¿qué más puede pasar aparte de que haya una muestra sesgada? Bueno, pues también puede haber preguntas sesgadas. ¿Qué quiere decir preguntas sesgadas? Bueno, pues vamos a suponer, como estaba diciendo antes, que quiero saber la opinión de la gente acerca del presidente. Entonces, yo puedo ir a la calle a entrevistar gente y preguntarles qué opina del desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, pues, algunos van a decir que opinan que está bien, otros que está mal, otros que más o menos, etc. Pero si yo pregunto, a ver, ¿qué opina usted de que el presidente López Obrador esté desviando el dinero para la gente que no trabaja? ¿Usted cree que esté bien? Entonces, obviamente que si yo la pregunta la sesgo, si yo ya voy dándole una indicación a la gente cómo quiero que me responda, pues la gente va a responder de alguna forma, ¿no? Entonces, si yo digo, no está de acuerdo en que el dinero se le dé a los muchachos que no trabajan, pues obviamente que la gente va a contestar que no. Entonces, si yo puedo decir, a ver, ¿están de acuerdo con los programas sociales, por ejemplo? O si es diferente que si yo pregunto, ¿está de acuerdo con dar dinero al que no trabaja? Entonces allí va a haber respuestas muy diferentes, ¿sí? Entonces, las preguntas sesgadas también son muy comunes y entonces, por más análisis que se le haga eso, es que ya lo pasé por Excel y ya le hice aquí las gráficas y ya hice los promedios y ya hice las desviaciones estándar, etc. Si las preguntas están sesgadas, también los datos van a estar mal, las conclusiones van a estar mal. A veces las preguntas están sesgadas no intencionalmente. A veces, por ejemplo, el orden de una pregunta puede tener sesgo sin que esa sea la intención. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a la gente, voy y le pregunto, a ver, ¿usted está de acuerdo o qué le gusta más o qué le disgusta más del presidente López Obrador? ¿Está de acuerdo con que se le dé pensión a los adultos mayores, que se les den créditos a las microempresas, que se les den becas a los estudiantes, que se construyan más escuelas, que se le cobren los impuestos a las empresas que no han pagado, o que le demos mayor importancia a los pobres? Pues cuando yo termine de formular la pregunta, si al último mencioné eso, la gente ya no se va a acordar de lo que dije al principio y muy probablemente va a contestar lo último que dije porque es de lo único que se acuerda. Entonces, el orden de una pregunta, sobre todo de una pregunta larga, puede influir en la forma en que conteste la gente. Entonces, para eso, pues hay que tratar de hacer preguntas cortas, y tratar de que generalmente estas preguntas sean preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir cerradas? Cerradas quiere decir que solamente se pueden contestar con un sí, con un no, posiblemente con un tal vez, no sé, no estoy de acuerdo, etcétera, y ya. Entonces, en lugar de ir a la calle y preguntar, oiga, ¿qué opina usted del presidente López Obrador? Puedo ir y preguntar, ¿está de acuerdo con los programas sociales del presidente López Obrador? Sí, no.
¿Está de acuerdo con que se construyan más escuelas? Sí, no. ¿Está de acuerdo con que se venda el avión presidencial? Sí, no, etcétera. Y entonces son preguntas cortas y preguntas cerradas. Entonces es muy importante esto. Ahora bien, puede pasar que haya eh, o bueno, más bien que no haya respuesta. Ajá. Entonces, esto también puede sesgar las respuestas y los datos y las conclusiones que saquemos de un conjunto de datos. Por ejemplo, esto sobre todo cuando hay preguntas con respuestas de información delicada. ¿A qué me refiero con delicada? Si yo voy por la universidad y le voy preguntando a la gente, eh, eh, tomas alcohol cada semana, habrá personas que aunque sí lo hagan, respondan que no porque piensen que al haber en la universidad gente que los vaya a juzgar, pues contesten con mentiras o no contesten, ¿sí? No respuesta o respuesta falsa también, ¿no? Entonces, eh, al respecto, por ejemplo, eso, ¿no? Con alcohol. A ver, ¿tú bebes alcohol cada fin de semana? O droga, ¿tú te drogas? ¿Has usado tal o cual droga? ¿No? Bueno, no sé, hay muchas. ¿Has usado esta droga? Y puede que la gente no responda o puede que la gente dé una respuesta falsa. Entonces allí puede haber también sesgo en los datos. Eh, por ejemplo, también puede suceder que ya que se hayan hecho las preguntas y que se analicen los datos, se den conclusiones engañosas a través de gráficas. Gráficas engañosas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que anduve preguntándole, pues bueno, lo que les decía hace rato, que fui a preguntarles quién estaba de acuerdo con el presidente López Obrador, quién estaba de acuerdo, sí, me contestan si está de acuerdo, y quién me contestan que no están de acuerdo, y entonces aquí yo veo que hay por ejemplo, aquí son 1000 personas las que entrevisté y entonces veo que por el sí hay estos y por el no hay estos, se me ocurre, ¿no? Pero, vamos a decir que aquí anden los 500. Pero yo lo que quiero es dar una muy buena impresión por alguna razón. Entonces, en lugar de hacer eso, yo recorto la gráfica hasta aquí. Así. Y entonces esta la amplío y hago esto. A ver, si cabe aquí. Sí, sí, va a caber, claro que sí. Entonces yo, aquí, aquí son los 500 y aquí son los 1000. Y entonces yo hago esta gráfica así. Entonces aquí que se ve que pues sí hay una diferencia, pero no es tan grande, pues yo aquí la puedo hacer que parezca que la diferencia es más del doble. Entonces, aquí las gráficas engañosas también son bastante comunes. A veces también se manipula de otra forma la información. Por ejemplo, igual las gráficas engañosas. Las gráficas engañosas se pueden dar en esta forma. Eso es algo que se ve bastante comúnmente. Por decir,
eh, aquí dicen cómo ha aumentado el valor del dólar a lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, ¿qué pasa? Que por decir, pues, lo cual pues no ha pasado tanto, pero bueno, vamos a decir que al inicio valía 20 pesos cada dólar y ahorita no, pero en algún momento durante la pandemia llegó a aumentar hasta casi 25 pesos. Entonces, aquí son 20 y digamos que hasta aquí son los 25. Pero alguien puede mañosamente, en lugar de hacer esto, pues agarra y dibuja un billete así y luego alguien agarra, esta misma persona agarra y dibuja el billete así. Entonces, de aquí a aquí puede haber 20 y de aquí a aquí puede haber 25. Sin embargo, el área que está aquí encerrada no tiene la misma proporción. ¿Por qué? Porque el área, recuérdense que el área es base por altura. Entonces, si aquí la base aumentó en que son 25%, bueno, pues cuando la multiplico por la altura, resulta que el área ya aumentó no en 25%, aumentó en casi 35, casi 40%. Y entonces pareciera que aumentó más, porque este era el área de este billete, y aquí no solo aumentó acá, sino también aumentó acá y también acá. Entonces todo esto pareciera que aumentó mucho más, y entonces así se engaña a la gente. Este es un recurso también muy común. Entonces, conclusión, hay que ser cuidadosos, cuidado con las estadísticas y sobre todo sus conclusiones. Las estadísticas en sí son muy útiles si se aplican correctamente, pero si se hacen incorrectamente, bueno, también pueden ser muy útiles, pero para engañar. Ahí, por allí escuché inclusive a un profesor de sociales decir que la estadística es la mentira de que si yo me comí 2 tortas y mi vecino no se comió nada, cada quien se comió una. Bueno, efectivamente el promedio de 2 más 0 es 1, pero eso no quiere decir en lo absoluto que cada quien se comió uno. Entonces, sacar conclusiones erróneas no es culpa de la estadística, es culpa de quien la utiliza para mentir. Y eso es lo que ustedes deben ser cuidadosos, que tengan cuidado con las conclusiones. ¿Sí? Las estadísticas no mienten, las matemáticas son exactas. ¿Quién miente? Pues mienten los mentirosos. Entonces, que alguien utilice una estadística, que alguien utilice las matemáticas para mentir, no hace que las matemáticas sean malas. Es como tampoco no es malo que una persona utilice un cuchillo, ¿no? Un cuchillo se puede usar para cocinar o alguien lo puede utilizar para robar. Entonces, eso no hace que el cuchillo sea malo, eso pues, depende de la persona. Entonces, la estadística es una herramienta, pero puede ser una herramienta que igual puede servir para sacar conclusiones muy útiles o puede servir para mentir. Y esto por desgracia se usa mucho. Usarla
estadística para mentir y que la gente crea porque supuestamente se usaron métodos científicos. Entonces, pues por hoy aquí le dejamos. Gracias por su atención.